Muy buenas noches, hoy día vamos a hablar del síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es un trastorno autoinmunitario caracterizado por la presencia de anticuerpos antifosfolípido que se encuentran en la sangre. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar el riesgo de trombosis, ya sea en venas o arterias. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden afectar la coagulación y están dirigidos contra ciertos componentes de las membranas celulares, como los fosfolípidos, como su nombre lo dice, y las proteínas que los van a unir. Existen tres anticuerpos, los más comunes, que son el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína 1. Estos se van a asociar con complicaciones en el embarazo, como abortos espontáneos, abortos recurrentes, preeclampsia y retraso en el crecimiento intrauterino. El síndrome antifosfolípido puede ser primaria cuando no se asocia a ninguna enfermedad, o secundaria, que es la más frecuente, y se asocia a enfermedades principalmente autoinmunitarias, y en ese se caracteriza por afectar generalmente en el lupus eritematoso sistémico. Desde 1952 han ido asociando el por qué se produce trombos. Primero lo han asociado a enfermedades infecciosas, luego a una alteración en la protrombina. En el 1972 han asociado que hay el anticoagulante lúpico, y así han ido describiendo y aportando cada año, cada vez un nuevo avance para saber qué está pasando. Ya en 1999, en la primera convención que se tuvo en Sapporo en Japón, se desarrollaron los criterios oficiales de SAF o síndrome antifosfolípido, basándose en la combinación de tanto criterios clínicos como de laboratorio. Y en el año 2006 los criterios fueron otra vez revisados, los criterios de Sapporo, y en 2006 han revisado estos criterios y los han actualizado. Esta convención se ha dado en Sydney, Austria. En una segunda conferencia se han realizado ajustes importantes para mejorar la precisión diagnóstica, como especificar cuántos niveles de anticuerpos y detallar las pruebas de laboratorio. Entonces, los dos últimos y más importantes son los criterios que han emitido en 1999 en Sapporo y con su modificación en Sydney, Austria, en los criterios de Sydney. Ahora, estas conferencias para referencias son organizados por expertos de reumatología de todo el mundo y también de hematología, con el objetivo de estandarizar el diagnóstico y tratamiento del SAF en la práctica clínica. La epidemiología. La incidencia es de 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Tiene una prevalencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Hay una frecuencia clara en mujeres en una relación de 5:1 y aparece en cualquier edad, pero más frecuente y más común en pacientes jóvenes entre 20 y 40 años. El 40% de pacientes con LES obtienen resultados positivos, si acaso, para anticuerpos antifosfolípidos. O sea, el 40% de un paciente con lupus tiene, si uno les hace la prueba, tiene
anticuerpos antifosfolípidos, pero solo la mitad van a desarrollar trombosis o tienen abortos espontáneos. También en pacientes jóvenes que presentan infarto de miocardio, el 21% puede desarrollar estos anticuerpos. Ahora, si bien el síndrome antifosfolípido se asocia con el lupus eritematoso sistémico, también se han descrito en otras enfermedades como es la artritis reumatoide, la enfermedad del síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica. Ahora vamos a hablar de la etiopatogenia del síndrome antifosfolípido. Va a haber un estímulo. Un estímulo va a ser un evento inicial como una infección, una inflamación o un daño en los tejidos que va a desencadenar todo el proceso inmunológico. Las glicoproteínas como la beta-2 glicoproteína 1 se van a adherir a la superficie de las células endoteliales, las cuales van a recubrir el interior de los vasos sanguíneos. Las inmunoglobulinas se unen específicamente al dominio 5 de estas glicoproteínas de la membrana celular. Esto marca a la célula para que sea atacada por el sistema inmunológico. Va a haber unas respuestas. Las células T helper tipo 1 responden ante este estímulo y promueven la activación de la respuesta inflamatoria, enviando señales para que se produzca más anticuerpos y activan a otras células inmunitarias. Estas células de helper tipo 1 van a estimular a los linfocitos B, que van a producir anticuerpos antifosfolípidos. Ya saben cuáles son los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué van a hacer? Van a atacar las superficies de las membranas endoteliales, contribuyendo así al proceso autoinmune. Estos anticuerpos activan el sistema del complemento, ¿ya? Y va a existir una serie de proteínas en la sangre que van a intensificar la respuesta autoinmunitaria. Esta activación causa más inflamación y más daño en los vasos sanguíneos. La activación del complemento y la inflamación llevan a una mayor activación de la coagulación, especialmente en interacción con la proteasa 2, que va a facilitar la formación de coágulos dentro del vaso sanguíneo. Este proceso inflamatorio inhibe la producción de óxido nítrico en el endotelio. ¿Qué hace el óxido nítrico? Normalmente nos ayuda a mantener los vasos sanguíneos dilatados y va a prevenir la coagulación. Debido a esta inhibición del óxido nítrico, hay menos óxido nítrico disponible, lo que facilita la formación de coágulos. La disminución de óxido nítrico y la activación de la coagulación lleva a un aumento en la formación de trombos, coágulos en la sangre, lo cual puede causar obstrucción en los vasos sanguíneos y llevar a complicaciones graves como es la trombosis. Ahora, existe la clasificación. Vamos a ver que va a haber situaciones en las que se puede presentar solamente el SAF, como ya dijimos. Va a haber primario aislado sin que se acompañe de alguna enfermedad, o secundario, a que se va a asociar a enfermedades autoinmunes, como mencionábamos, a infecciones, puede ser medicamentos o neoplasias. Entre las enfermedades autoinmunes, como mencionábamos, el lupus eritematoso sistémico es el principal,
pero no se descarta que haya presencia de anticuerpos antifosfolípidos y causen eventos trombóticos en artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerodermia, vasculitis, miositis y también enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 y la PT y púrpura trombocitopenia autoinmune. También puede asociarse en infecciones. Los más importantes son la sífilis, VIH, hepatitis C, citomegalovirus, parvovirus B19. Entre los medicamentos tenemos como principal a la fenitoína. También está la hidralazina y la procainamida entre los principales que pueden causar SAF. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome antifosfolípido? En una instancia, los principales son los antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunes. Papá, mamá, abuelos que hayan tenido la enfermedad, alguna de estas enfermedades. Infecciones, haber sufrido algunas infecciones como ya les hemos mencionado. Genéticamente predispuestos. La genética, existe cierta predisposición que puede aumentar la probabilidad de desarrollar SAF. Género y edad. El síndrome antifosfolípido es más frecuente en mujeres jóvenes, en edad media, como mencionábamos, entre los 20 y 40 años. Uso de ciertos medicamentos, los que mencionábamos, hidralazina, procainamida, fenitoína. Factores y estilos de vida. ¿Cuáles son? Fumar, la poca actividad física, el uso prolongado de anticonceptivos orales o tratamientos hormonales pueden incrementar el riesgo de SAF. Ahora, esto es muy importante que veamos. ¿Cuáles son las manifestaciones vasculares? ¿Qué va a haber? Las manifestaciones clínicas vasculares del síndrome antifosfolípido se deben principalmente a la formación de coágulos en el vaso sanguíneo o puede ser también en las arterias o venas. ¿Qué va a producir? Trombosis venosa profunda. Es la manifestación más común del SAF. Consiste en la formación de un coágulo en las venas profundas, generalmente en las piernas. Los síntomas que van a incluir hinchazón, dolor, calor local y enrojecimiento de la pierna afectada. Otra manifestación vascular es la embolia pulmonar. Se va a producir un coágulo que se originó generalmente en una vena profunda, en un miembro inferior, y este va a viajar a los pulmones bloqueando la arteria pulmonar. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho y en algunos casos tos con sangre. Va a haber como ya mencionábamos, así como hay trombosis venosa, también va a haber la trombosis arterial. Puede presentarse la arterial en brazos, en las piernas y va a comprometer la circulación del miembro afectado. Los síntomas van a incluir dolor intenso, palidez, a diferencia del otro va a haber frialdad y disminución del pulso de la extremidad afectada. Que también se encuentra el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Bueno,
Se va a caracterizar por episodios de vasoespasmo que afectan principalmente dedos de la mano y de los pies. Pero muchos de los pacientes a veces dicen, sí, toda mi mano está roja o toda mi palma. El fenómeno de Raynaud solo afecta a los dedos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar durante el episodio del fenómeno de Raynaud? Pueden cambiar a las tres características: color azulada, eritematosa y blanca. Y va a haber una sensación de hormigueo y dolor. ¿Ya? Otra de las manifestaciones es la hipertensión pulmonar. Suele ser más una complicación de la embolia pulmonar. La hipertensión pulmonar suele ser más complicación de una embolia pulmonar. Que pueden aumentar la presión de las arterias pulmonares. Los síntomas van a incluir falta de aire, fatiga, pero especialmente en actividad física. Ya. Otro signo orientativo de SAF es el lívido reticularis. Es una manifestación en la piel que indica problemas en la circulación sanguínea. Se manifiesta como una coloración violácea en forma de red. ¿Dónde se va a ver generalmente? En las piernas. Es un signo de flujo sanguíneo irregular. ¿Ya? Esta manifestación vascular es más común en el SAF y pueden tener consecuencias graves si no se manejan adecuadamente. Ahora vamos a tener complicaciones obstétricas. Las manifestaciones obstétricas del síndrome antifosfolípido son especialmente importantes, ya que este síndrome está asociado a un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, por eso se los menciona. ¿Qué va a producir? Abortos espontáneos recurrentes. Es una de las manifestaciones obstétricas más común en el SAF. Se considera característico cuando ocurren 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación. Se debe a la formación de microtrombos en los vasos placentarios y que va a afectar el suministro de sangre al feto. Otra de las características del SAF es la preeclampsia y la eclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por hipertensión arterial y daño en órganos, principalmente en el riñón. ¿Y cómo vamos a ver esto? Se va a manifestar con proteinuria elevada. Puede evolucionar a eclampsia, que incluye lo mismo, pero se va a añadir convulsiones. Y esto es una emergencia médica. ¿Ya? En el SAF, la preeclampsia se va a presentar de forma temprana y de manera severa. ¿Ya? Ahora, va a haber restricción de crecimiento intrauterino. La restricción de crecimiento intrauterino en mujeres que presentan SAF va a haber un crecimiento restringido. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta. ¿Qué va a pasar? El feto, como no se va a alimentar bien, no va a crecer a un ritmo normal y va a aumentar el riesgo de complicaciones al nacer. También va a haber muerte fetal intrauterina. Va a haber una pérdida fetal en el segundo a tercer trimestre, en su gran mayoría de la edad.
de las veces. La falta de flujo sanguíneo debido al trombo que existe en la placenta va a ser una de las causas más frecuentes de muerte fetal. Va a existir parto prematuro. Las mujeres con SAF tienen mayores riesgos de parto prematuro debido a complicaciones generalmente como la preeclampsia severa o problemas del crecimiento fetal. Que también puede existir, va a haber un desprendimiento prematuro de la placenta, que es una complicación que se va a separar de manera prematura la placenta de la pared uterina, lo que va a provocar hemorragia, va a haber riesgo de la madre, tanto del feto. ¿Ya? Estas dos, tanto las manifestaciones vasculares como obstétricas, son las manifestaciones más importantes en el SAF. Pero puede existir otro tipo de manifestaciones. En estas tenemos las manifestaciones clínicas ajenas a los criterios de clasificación. Estas van a ser las manifestaciones renales, hematológicas, neurológicas, cardiovasculares y cutáneas. Destacar lo que ya habíamos mencionado, que son las manifestaciones. Las manifestaciones cutáneas nos orientan a pensar de síndrome antifosfolípido. Pacientes que vemos que tienen mujeres en edad de 20 a 40 años que han presentado trombos, además tienen estos síntomas o signos, es muy probable que tengan SAF. Hay que hacer énfasis en el lívido reticularis, en las úlceras cutáneas y en las necrosis digitales. La necrosis digital generalmente es una muerte del tejido de los dedos de las manos y de los pies debido a la obstrucción de los vasos sanguíneos. Las úlceras cutáneas que son heridas en el pie que no sanan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una inadecuada vascularización en la zona afectada. En casos severos se observa la gangrena, que son la falta de flujo sanguíneo que lleva a la muerte del tejido, especialmente de extremidades. Entonces, estas manifestaciones cutáneas nos orientan a pensar de SAF. Aquí están los criterios de Sidney, los últimos para el diagnóstico de SAF. Los criterios de Sidney, como ya habíamos mencionado, son la última actualización del año 2006, donde indica que tiene que existir un criterio clínico más un criterio laboratorial. Entre los criterios clínicos tenemos la trombosis vascular, que es uno o más episodios de trombosis en arterias o venas de pequeños vasos confirmada por imagen e histopatología. Va a haber complicaciones en el embarazo, muerte fetal después de las 10 semanas de un feto morfológicamente normal, parto prematuro antes de las 34 semanas debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria. Va a haber 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas, descartando que sean de otras causas. Entre los criterios de laboratorio tenemos al anticoagulante lúpico. En el plasma, 2 o más pruebas separadas por lo menos de 12 semanas. Anticuerpos anticardiolipinas en títulos altos, por si acaso, en 2 o más ocasiones separadas por al menos 12 semanas. Y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína en títulos altos,
presentes en 2 ocasiones separadas por al menos de 12 semanas. Estos criterios combinan tanto clínica como laboratorial para hacer un diagnóstico adecuado de SAF, síndrome antifosfolípido. ¿Qué son los anticuerpos antifosfolípidos? Son 3, como mencionábamos. El anticoagulante lúpico, ¿qué va a hacer? Va a interferir con los fosfolípidos de la membrana en las células endoteliales y también en las plaquetas, desencadenando una respuesta que favorece la coagulación y va, por lo tanto, a aumentar el riesgo de trombosis. Aunque su nombre diga anticoagulante, es al contrario, va a promover la formación de coágulos en el cuerpo. ¿Qué nos interesa? Este es el marcador más importante, es el más fuerte. Está presente en el 50-70% de los pacientes con SAF. ¿Cuál es el marcador más fuerte? El anticoagulante lúpico. Ahora, el anticuerpo anticardiolipina. También es un anticuerpo que va a ir dirigido contra el fosfolípido específico de la membrana celular. Van a estar asociados a mayor riesgo de trombosis y complicaciones en el embarazo. Está en el 60-70% de los pacientes. Es importante, pero no determinante. Y como último tenemos el anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína, que se encuentra también en la superficie de células endoteliales, en plaquetas y en monocitos. La presencia de este anticuerpo se va a asociar a afectación pulmonar, cerebral, corazón, útero y placenta. Presente en el 30-50% de los casos con SAF. Ahora, hay el llamado el SAF catastrófico. Como su nombre lo dice, catastrófico, o sea, maligno, peligroso. Para decir que tiene síndrome antifosfolípido catastrófico, también debe cumplir con criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Los definitivos, cuando va a haber afectación de 3 o más órganos. Hay daño en al menos 3 órganos o sistemas, puede ser pulmón, riñón, piel, corazón. Los síntomas van a ser de aparición rápida, en una semana usualmente. Va a haber trombosis en vasos pequeños, va a haber coágulos en vasos pequeños, pero esto se va a confirmar mediante biopsia de al menos un órgano. ¿Ya? Va a haber anticuerpos antifosfolípidos presentes. Ya, pero no vamos a esperar a que tenga todo este evento para nosotros recién pedirles. Por lo menos ya tendría que tener los anticuerpos antifosfolípidos. Si se presenta eventos en más de 3 órganos, ahí confirmaríamos el síndrome de SAF catastrófico. Ahora, puede haber un SAF catastrófico probable. Se sospecha de SAF catastrófico probable, pero no se cumplen todos los criterios. Se cumplen 4 criterios clínicos, pero se afecta solo 2 órganos o sistemas.
o cumplen 4 criterios clínicos, pero no hay confirmación del laboratorio después de las 12 semanas. Ya. Ahora, vámonos al tratamiento. Hay que dividir el tratamiento en tratamiento de manejo ambulatorio y tratamiento de manejo hospitalario. El tratamiento ambulatorio en pacientes que tienen SAF y están estables con antecedentes de trombosis, se les va a iniciar warfarina. La warfarina a una dosis de 5 miligramos cada día, se puede ir subiendo más, pero el que nos va a ayudar a ver cuánto le subimos es el laboratorio INR, que tenemos que mantenerlo entre 2 a 3 para mantener una adecuada anticoagulación. Normalmente el INR es de 1. O sea, nosotros nos tenemos que guiar mediante el laboratorio. Entre otras alternativas tenemos la heparina de bajo peso molecular. Puede ser una opción. En pacientes que no tienen trombos, que no han desarrollado trombos, pero sí tienen anticuerpos positivos, se puede dar dosis bajas de aspirina de 75 a 100 miligramos día para evitar el riesgo de trombosis. Si estos anticuerpos antifosfolípidos están en relación con el lupus, se debe dar también la hidroxicloroquina. Ahora, si la paciente está embarazada y tiene anticuerpos antifosfolípidos, se puede dar aspirina a dosis bajas igual. Y también se podemos hacer profilaxis con heparina de bajo peso molecular, como es la enoxaparina, a dosis profilácticas. Ahora, en el tratamiento de hospitalización en eventos agudos donde vemos un SAF catastrófico, vemos dificultad respiratoria, ya sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, pero ya a dosis kilogramo peso. Esta puede ser de 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas o 1.5 miligramos cada 24 horas. Esta se va a administrar por vía subcutánea. Generalmente las jeringas que encuentras en el mercado es de 40, 60 y 80 miligramos. Entonces nosotros hacemos el cálculo y le aplicamos. De acuerdo a ese cálculo decidimos cuál jeringuita utilizar. La heparina no fraccionada también es un tratamiento. Primero se coloca una dosis de 80 unidades kilogramo por vía intravenosa en bolo y vamos a mantener a una dosis continua, infusión continua de 18 unidades kilogramo hora. Una vez la heparina no fraccionada, tenemos que hacer controles de laboratorio y ver el TTPA. Generalmente un rango terapéutico a un rango terapéutico. Generalmente el valor normal es 1.5 a 2.5 veces el valor normal. Una vez estabilizado, cuando ya vemos que no está mal el paciente, se puede migrar a warfarina, como ya habíamos mencionado antes, manteniendo un INR adecuado entre 2 a 3. ¿Ya? En el SAF catastrófico vamos a utilizar lo que habíamos mencionado, la heparina no fraccionada, pero como es catastrófico y generalmente está relacionado con alguna enfermedad autoinmune, vamos a utilizar dosis altas de corticoides, de glucocorticoides. Estos pueden ser la prednisona, la metilprednisolona a dosis altas,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir la inflamación. Podemos utilizar plasmaféresis para eliminar los anticuerpos de la sangre y añadir inmunoglobulina intravenosa. Y posteriormente o inmunosupresores, como su nombre lo dice, quitamos todas sus defensas. ¿Y cuáles vamos a utilizar? La ciclofosfamida en casos graves o en casos que no responden al tratamiento anterior. Generalmente, lo que mencionábamos, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, que son en los que más fuerte se presenta la enfermedad.